digamos, de una iniciativa asociada a la diversificación económica del corredor de vida del Cesar, y donde queremos apuntarle o explorar un poco el sector del turismo. Entonces, para eso, y tenemos a 3 hermosos invitados y invitadas y invitados. Entonces tenemos a Lorena Salazar, magíster en educación inclusive intercultural, profesional en turismo con enfoque social, experiencia en turismo comunitario, fortalecimiento del tejido social y de gobernanza. Es profesional de la estrategia de turismo para una cultura en paz del ministerio. Lorena, bienvenida. Mauricio, empresario de turismo del departamento del Cesar con más de 15 años de experiencia, de trayectoria. Es economista con un pregrado, con un posgrado en gerencia pública, maestría en gerencia empresarial turística, de la Universidad del Externado de Colombia, en el programa de alta calidad, alta gerencia de paz y sostenibilidad. Es certificado en el SENA como guía turístico y tiene una empresa que se llama Vallenatur y cuenta con el sello de Colombia Destino y Paz. Y Constanza Olaya, que nos visita, no, estamos desde Bogotá porque no alcanzó a llegar en el avión, pero Constanza es magíster en educación, en Development Administration and Planning de la University College London y profesional en administración de empresas turísticas y hoteleras de la Universidad Externado de Colombia con más de 20 años de trayectoria. Ha liderado procesos de planificación, sostenibilidad y política pública en entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Parques Nacionales, Naturales, el DNP, USAID, BID. Es fundadora de organizaciones como Travolution, Circulando Fundación y se destaca también como docente, consultora, conferencista en temas de turismo, emprendimiento y desarrollo. Bienvenidos. Bueno, la idea hoy es como conversar un poco alrededor del turismo y me gustaría que Lorena nos pueda contar un poco cuáles son esas estrategias que tiene el programa de Turismo y Paz, que está, o cómo ese programa puede articular actores locales, digamos, en las regiones para fomentar el desarrollo de estos sectores. Vale, buenas tardes para todos y todas. Desde la Estrategia de Turismo para una Cultura de Paz del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se trabajan 4 líneas específicas, una denominada Territorios Turísticos de Paz, que es donde se realizan los fortalecimientos para identificar necesidades y generar también capacidades en torno al turismo por la memoria y la paz. Colombia tiene alrededor de 400 prestadores de servicios turísticos que trabajan específicamente en temas de turismo por la memoria y hemos hecho, digamos, un trabajo sobre todo de reconocimiento, de sistematización, de generar información, portafolios. Pronto vamos a lanzar, por ejemplo, el portafolio de las 100 experiencias de turismo por la memoria y la paz, y se desarrolla en diferentes fases como de fortalecimiento en torno a las narrativas de lo que queremos resaltar y resignificar, que en un momento una comunidad lo mencionó de esta manera. La segunda línea está relacionada con la cultura de paz y es cómo el turismo es una herramienta pedagógica transformadora que permite trabajar a partir de los procesos de memorias individuales, de memorias colectivas y que también puede aportar a la resignificación de hechos en el conflicto armado presentes o que sucedieron en un pasado. Y digamos que hemos sido muy enfáticos específicamente en no reproducir la glorificación de la guerra, ¿sí? No nos llama la atención poder seguir perpetuando el conflicto armado y los hechos que están. No quiere decir que se omita en las narrativas o en las experiencias turísticas, pero sí no darle el mayor eje protagónico desde la narrativa. La tercera, que es Turismo con Propósito, que está desarrollada hacia visibilizar las experiencias en Colombia de temas documentales de las personas que vienen trabajando las actividades turísticas, como por ejemplo lo mencionaba Alejandra cuando presentó a Mauricio, que hace parte de la Estrategia de Turismo para una Cultura de Paz.
Y por último, la estrategia tiene la línea de oportunidades económicas, que ahí es donde se inserta el sello Colombia Destinos de Paz y tiene la posibilidad de involucrar no solamente personas que presten servicios turísticos, sino también pequeños productores con bienes o servicios que se vinculan a la cadena de valor. Entonces, por ejemplo, las transformaciones con los temas de cacao, con los temas de café, personas que hacen lencería, por ejemplo, para los colchones en los hoteles, porque trabajamos articuladamente con los gremios, un poco insertando estos pequeños productores con las empresas de los gremios turísticos, los hoteles, los restaurantes, las agencias de viaje y demás actividades que se generan. Gracias, Lore. Connie, pensando en estos programas como el de Turismo y Paz, donde involucran a diferentes actores, pero también involucran un tema asociado a una cadena de valor donde la biodiversidad hace parte fundamental de esta cadena de valor. Digamos, desde tu experiencia, ¿qué modelos o qué herramientas tiene el gobierno hoy para gestionar o planificar un turismo con base en este tipo de recursos, tanto culturales como naturales, con un enfoque territorial, sostenible o regenerativo? Gracias, Aleja, y muy buenas tardes a todos. Me hubiera encantado estar con ustedes allá. Desafortunadamente, la conectividad no nos ayudó, que son temas fundamentales que tenemos que tener presente precisamente en estos procesos de desarrollo turístico. Hay un tema muy importante y es que nosotros llevamos décadas en el país abordando estos temas de desarrollo turístico solamente desde unos pequeños componentes. Y acá tenemos que seguir avanzando y evolucionando hacia un proceso más integral, en donde realmente llevemos a que todos entendamos que turismo no es una pequeña isla. Turismo funciona con otros subsistemas dentro del territorio. Y eso es fundamental. Y aquí entonces tenemos que empezar a entender temas como cómo estamos respecto a temas de ordenamiento territorial. ¿Cuántos de ustedes, los que están en sala, que no sé cuántos estamos, tienen claridad cómo está la actualización de su PBOT, su EOT o su POT? Hay mesas de trabajo de turismo vinculadas a esos temas de actualización de los municipios. Estos son temas fundamentales porque turismo es un proceso que como sistema afecta y tiene efectos positivos y negativamente de todo lo que hagamos en el territorio. Entonces, si determinamos temas fundamentales en infraestructura, afecta a todo el territorio. Si hacemos temas en talento humano, afecta a todo el territorio. Esto tiene que ver en efectivamente cómo realmente estamos haciendo estos usos de suelo, la aplicabilidad de lo que estamos pensando en turismo. Y aquí los invito a que precisamente como Cesar es un destino que tiene una amalgama tan especial respecto a cultura y biodiversidad, que no es fácil de encontrar en otros lados. Eso tiene que ser parte de la generación de valor agregado aquí. Y aquí tendremos que entonces trabajar en cómo estos sitios estratégicos que hemos identificado, como la Sierra Nevada, como la Serranía del Perijá, como nuestro complejo cenagoso y humedal Ramsar de Zapatosa, el bosque secotropical, las cuencas de los ríos Cesar y Guatapurí, cómo efectivamente vinculamos temas de ordenamiento. ¿Cómo estamos trabajando hacia apuntar acciones claras que nos den indicadores claves de sostenibilidad en todos los aspectos? Y esto es qué estamos haciendo de bien o de mal también y que necesitamos mejorar en temas ambientales, en temas sociales, como lo mencionaba Lorena, en temas que tengan que ver con el desarrollo económico, pero un desarrollo económico integral. ¿Por qué? Porque las cadenas de valor de turismo nos vinculan otros sectores y esos otros sectores también tienen que estar totalmente permeados por los procesos que hagamos acá y que aprendamos mutuamente.
¿sí? Sector agro, sector cultura, sector educación, sector infraestructura, etcétera, ¿sí? Y hay unos temas bien importantes y es que al final, como el sistema del territorio Cesar tiene diferentes núcleos de desarrollo, esos pequeños núcleos también tienen que tener una visión clara de hacia dónde van y cómo nos conectamos mutuamente. Esto cambia totalmente el paradigma de lo que, digamos, que veníamos trabajando en simplemente temas de competitividad, porque nos abrimos a cómo hacemos accesibilidad universal, cómo en un departamento tan importante por temas étnicos trabajamos el enfoque diferencial y trabajamos todo el tema de los saberes, no solamente el saber técnico, el saber científico, sino esos saberes locales que tenemos con nuestros indígenas, con nuestros campesinos, cómo hacemos esa amalgama en donde la gestión del conocimiento sí nos lleve a otro nivel. No es copiar y pegar de lo que están haciendo de otros lados. Tenemos cómo hacer nuestros propios procesos desde estos temas, digamos que claves de aprendizaje local, pero conectado con la globalidad de lo que está pasando a nivel de tendencias. Y aquí es súper importante tener presente que esto nos vincula a qué tanta información realmente estamos generando. Y aquí es desde temas básicos como planificación del municipio como tal, a qué está pasando con los procesos específicos de las diferentes tipologías de turismo. Porque no sacamos nada con decir, nos están llegando X turistas, pero no tenemos idea qué están haciendo. No tenemos idea cuánto están gastando. No tenemos idea de sus preferencias. No tenemos idea de cómo están impactando tanto positivo o negativamente en el destino. Y esto se ve, por supuesto, reflejado en esa visión que como departamento podamos tener y conectarnos con los diferentes destinos también de Colombia y de la región de Latinoamérica, que es súper importante que también tengamos presente eso. Nosotros somos parte de ecosistemas aún más grandes, más amplios y que nos tenemos que complementar. Gracias, Connie. Y pensando en ese gran visión de ecosistema o de redes que no solamente se limita a una región, sino que el turismo empieza a hablar de un sistema que se interconecta con otros, quiero preguntarle a Mauricio cómo podría o qué oportunidades y retos más bien existen para agencias y pequeñas empresas locales, por ejemplo, las que existen en el corredor de vida hoy, para poderse articular con otros con otros actores más grandes, como por ejemplo una agencia de viajes como Ballena Tour. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, gracias Aleja por la invitación. De verdad que estos son espacios muy importantes que nos pueden mostrar el camino de cómo estamos y hacia dónde queremos llegar en el turismo. Un turismo regenerativo, un turismo con una cultura de paz. Ante todo, la cultura de paz no la debemos mirar como una política del gobierno de turno, sino como una ideología que está impregnada en nuestro ADN de manera permanente, esté el gobierno que esté. Entonces la cultura de paz tiene que estar integrada necesariamente con el turismo. Y bueno, lo que me decías sobre qué oportunidades. Bueno, oportunidades tenemos muchas aquí en la región. Una cosa es que la estemos usando de una manera adecuada, ¿no? Sí, pero una de las oportunidades que yo considero es el marco institucional favorable, aunque muchos pueden que no estén de acuerdo, pero nosotros contamos con un plan sectorial de turismo. Lo que pasa es que no está actualizado en el momento, pero ya está desarrollado. Ahora que se haga uso de ese plan o no, es donde que tenemos que mirar la oportunidad. Pero sí lo tenemos. Incluso hace poco se firmó un acuerdo regional del Caribe, ahorita en el marco de la Feria de Anato, en febrero de 2025, donde pues se busca promocionar nuestros destinos a nivel internacional. Un enfoque turístico de sostenibilidad. Esos programas incluyen que se están aplicando en el momento, muchos de pronto desconozcan, pero sí los hay y incluso ya hay niveles de formación avanzada, más que todo con nuestros guías, capacitaciones
Aquí tenemos bastante apoyo de la Cámara de Comercio, donde se han generado espacios donde nuestros guías se están capacitando. Hubo un convenio con Confacesar y el Ministerio de Trabajo, donde han sacado más de 60 guías certificados. El SENA, por su parte, también con su formación tecnológica de guianza turística, yo creo que ya va en la tercera promoción, donde también se han certificado ya casi más de 50 guías turísticos. Eso ha permitido formalizarnos nosotros y varios de los que están acá, compañeros, que también hemos hecho esos estudios. Nos estamos formalizando y se creó una asociación turística del Cesar. Entonces, todos esos espacios son importantes y algunos las aprovechamos como una verdadera oportunidad. Otros puede que les pasen las oportunidades por los ojos y no la miran y no la aprovechan. Nuestra promoción turística a nivel cultural y de naturaleza es una gran oportunidad que tenemos todos nosotros, ni siquiera los que trabajamos directamente en el sector turístico, sino todos los actores que integran esa cadena de valor. El restaurante, el señor del taxi, el del transporte, el artesano, el músico, el ciudadano de a pie también tiene responsabilidad en esta promoción turística, porque todos tenemos que estar involucrados en nuestra riqueza y nuestro potencial, que es el turismo cultural. Entonces, esta es una gran oportunidad porque Valledupar se ha convertido en el epicentro del turismo cultural en Colombia, Alejandra. Es algo muy importante. Ha sido como el enfoque que hay a nivel nacional, ha sido esta hermosa ciudad que tiene una cultura muy importante y que nosotros la hemos sabido aprovechar de alguna manera, que faltan factores que de pronto nos potencialicen más, sí, pero lo que tenemos lo hemos hecho bien. Valledupar se ha convertido en una herramienta de turismo cultural donde cada rincón de nuestra ciudad te habla de cultura. Cada rincón de nuestra ciudad te cuenta una historia, te narra una anécdota. Entonces todo eso es aprovechable. Igual con nuestro turismo de naturaleza, pues inmensas riquezas como las que tenemos, de verdad, que es muy difícil que otro destino pueda tener algo igual o parecido a lo que la madre naturaleza nos ha brindado y que nosotros aprovechamos pues turísticamente. Ya lo mencionaba Aleja, que pues tenemos grandes riquezas culturales, reservas, unos ríos impresionantemente pues hermosos, ríos cristalinos, y tenemos pues Sierra Nevada, tenemos Serranía del Perijá, y dentro de ese territorio muchas comunidades, muchas poblaciones que trabajan con turismo y que trabajan de manera integrada con nosotros. Eso es lo que tenemos que aprovechar como oportunidad. Pero además tenemos otras oportunidades como el marketing digital. Es una gran oportunidad que hoy las empresas pequeñas tenemos esa opción de crecer, de darnos a difundir de una manera más rápida que antes no existía. Ahora nosotros nos podemos igualar a cualquier empresa grande con buenas estrategias, donde nosotros podemos mostrar nuestro destino en tiempo real, que antes no era posible. Ahora cualquier empresa, por pequeña que sea, lo puede lograr, incluso llegar a estándares más altos que empresas que ya vienen trabajando muchos años con esto y que no tenían internalizado toda esta cultura digital. Entonces eso es como una gran oportunidad para todos nosotros. Obviamente hay que prepararnos, hay que capacitarnos para hacer todo de una manera más profesional y más responsable. Y bueno, lo que te hablaba, el tema de las capacitaciones, que de aquí en Valledupar se ha caracterizado por enfocarnos en las partes débiles nuestras, como fortalecernos. Y muchos de nosotros hemos aprovechado todas las capacitaciones y las hemos implementado en el día a día, en nuestro trabajo, con las comunidades y con el turismo. Y hemos visto los resultados, porque de verdad capacitarse y aprender es algo necesario para cualquier ser humano. Entonces, los invito a que no dejemos pasar las oportunidades por encima, sino que aprovechémoslas. Gracias, Mauricio. Pensando digamos, en lo que acabas de mencionar un poco asociado al tema de comunicación a través del turismo y el potencial que tenemos no solamente a través del turismo mediante los medios audiovisuales de transmitir un mensaje y que la primera interacción que tengamos con el turista no sea cuando llegue el turista acá, sino desde que está en su
lugar de origen, ya empezamos a interactuar con el turista y mostrarle cuáles son las posibles interacciones que van a tener con la biodiversidad y con la cultura desde un lugar muy lejos que este. Digamos, cómo se maneja este tipo digamos, de mensajes a nivel CESAR, particularmente, para mandar un mensaje positivo y que las interacciones que se presenten de biodiversidad, turismo, cultura, sean las adecuadas y que no venga la gente pensando en acciones erróneas que deban hacer en territorio. ¿Tienen alguno o se piensa a nivel de destino cómo manejar este tipo de comunicaciones que sea responsable? Sí, totalmente, Alejandra. Debe existir un grado alto de responsabilidad en la información que se brinde sobre el destino que se quiere interactuar con alguien desde su lugar de origen, porque no podemos permitirnos ese lujo de que eso se ve mucho, no solo en destinos emergentes, en ciudades con gran potencial turístico, se ve mucho el engaño publicitario, donde mostramos algo y cuando llega el turista pues se encuentra con una decepción. Entonces eso le hace mal al turismo regional, le hace mal al turismo nacional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si el destino que queremos mostrar no está preparado, no lo mostremos como tal, mostremos la realidad para que el turista vea y de pronto ella dice, bueno, yo la verdad quería encontrar algo así no tan desarrollado turísticamente. Entonces, mostrar la realidad nos lleva a un enfoque de verdad más real con ese turista que apenas va a venir a conocer y no que se devuelva con una decepción que de pronto diga, acá me engañaron, acá no quiero volver más. Pero si de pronto no tenemos esas capacidades o esa potencialidad en esos destinos, nosotros podemos interactuar con ellos en el tema de responsabilidad ambiental, como por ejemplo, que es algo que muy fácil hacerlo nosotros, los integramos a una campaña o a una mini campaña de recolección de basuras que encontremos en el destino, porque no le podemos decir esto es un paraíso y cuando ellos lleguen van a encontrar miles de materiales plásticos en el camino, que ustedes saben que eso existe. Acá y en la Sierra Nevada lamentablemente es una realidad y en la Serranía del Perijá también se ve, pero si los integramos y si bueno, ustedes nos van a ayudar, van a ser protagonistas de esta campaña donde vamos a limpiar un poco el camino donde vamos, sería una forma muy bonita y muy responsable de mostrar el destino. Súper, y eso quiero articularlo con algo que mencionaste, Lorena, sobre el tema de los relatos, cómo contamos historias, no solamente en temas de marketing digital, sino cuando estamos en territorio, cuando tenemos un guía o una persona, un intérprete que nos está contando una historia. Tú me contabas un poco que parte del programa de la estrategia es fortalecer este tema de los relatos, pero también un tema de un compromiso social, un compromiso ambiental, cómo el programa o la estrategia empieza a articular este tema y si puedes darnos, por ejemplo, unos ejemplos que sobresalen dentro de la estrategia en estos temas. Claro que sí. Hay una cosa importante que menciona Mauricio y es que también hay que dejar de romantizar el turismo, ¿sí? El turismo, no todos los municipios o no todos los lugares son potenciales para la actividad turística y no todos tienen que ser el gran destino que le va a competir a Cartagena o que le va a competir a Santa Marta, porque el turismo también trae unas problemáticas importantes, sobre todo cuando se da en entornos y en ecosistemas frágiles, ¿sí? Por ejemplo, no sé, pienso en el bosque seco tropical y las prácticas que tienen que generarse alrededor de para poder sostener un grupo, no sé, 30, 35 personas. ¿Qué significa que 35 personas estén impactando el ecosistema todos los días y estén generando, digamos, visitas? Entonces también es un poco verlo, pues nosotros lo decimos desde la estrategia como el proceso de enamoramiento normal. Al principio le vemos todo lo lindo, lo precioso, nos encanta, y cuando ya empiezan las problemáticas, entonces es como, ¿y ahora qué voy a hacer acá? ¿Y qué tengo cómo voy a mitigar la problemática, no sé, de la fragilidad del ecosistema, de que no haya agua? Porque pues también hay que tener en cuenta que Colombia y sobre todo la ruralidad tiene unos vacíos
que todavía no se han subsanado en torno a los servicios públicos y a muchos servicios, digamos, ni siquiera para los propios habitantes. Y con esa de no romantizar el turismo, lo que hemos empezado un poco a trabajar desde las narrativas es justamente lo que menciona Mauricio, cómo podemos resaltar las potencialidades que tienen los territorios más allá de los hechos violentos que se generaron en algún momento de su historia. ¿Sí? Entonces, si yo digo, por ejemplo, no sé, Tumaco, y el imaginario de las personas es conflicto armado, guerra, narcotráfico. Si yo digo Putumayo, solamente nos imaginamos entonces a las poblaciones indígenas, desconociendo que también está poblado por campesinos y campesinas víctimas del conflicto armado desplazados. Entonces es como darle cabida desde lo narrativo a cómo en el territorio en el que estoy, por qué he seguido estando y cómo también han sido las diferentes decisiones o acciones que me generan o me llevan a otros escenarios. Entonces pongo el ejemplo, por ejemplo, de la Reserva Natural Suriquí, que queda en Turbo, y es una familia de 22 hermanos que son víctimas del conflicto armado porque su papá fue asesinado. Y ellos pasaron por un proceso de restitución de tierras y cuando la recuperaron decidieron dentro de su discurso y su accionar también hacer paz con la naturaleza. Y es en algún momento a nosotros nos arrebatan la vida de nuestro papá. Y nosotros también tenemos que ser conscientes que en su momento mi papá y nosotros mismos con las actividades económicas tradicionales arrebatábamos otros modos de vida. Entonces la apuesta es en la actualidad a cómo puedo con todo lo que está en esa reserva natural empezar a transformar no solo discursivamente, sino también hacer la reconciliación con todos los modos de vida. Las ranas, los mamíferos, las serpientes, el río, la comida, el mismo alimento que se siembra y se cosecha y a partir de eso se genera, digamos, una actividad turística en torno a la naturaleza, pero que tiene un sentido de memoria bien importante para el desarrollo de las actividades. Hay otro, por ejemplo, también que se genera, que es la Ruta de la Memoria en Putumayo, que se hace en Valle del Guamués y se hace alrededor de actividades, por ejemplo, contando los hechos violentos que sucedieron en la masacre del Puente del Tigre, reconociendo y dignificando pues a las víctimas que estuvieron en ese hecho, pero también mostrando e involucrando cómo las mismas personas han podido transformar sus actividades económicas de los cultivos de uso ilícito hacia, por ejemplo, la transformación de cacao, la generación de nuevos modos para el pueblo Cofán, que tiene una ruta etnoturística, y cómo las mujeres han sido parte fundamental, como las tejedoras del Putumayo, en la generación de las memorias colectivas que tiene el territorio. Entonces ahí digamos que discursivamente, y justamente eso es lo que pensamos como el turismo puede ser esa apuesta transformadora para reconocer otras cosas de Colombia, ¿sí? Y es un reto gigante poder, por ejemplo, atraer a otros públicos que no tienen el poder adquisitivo o la conciencia y la educación de el cuidado por la naturaleza, sino que a través del viaje también se puede aprender otro tipo de cosas que no necesariamente todos conocemos pues en un país tan grande como Colombia. Y que creemos firmemente en que esa narrativa se puede ir propagando y genera, digamos, diferentes actividades en el entendido de que el turismo por la memoria no va a ser nunca lo principal, porque también se llama turismo por la memoria, porque el turismo se pone al servicio de la memoria, ¿sí? No la memoria al servicio de la actividad turística, teniendo en cuenta que pues hay una delgadita línea en lo que nosotros mercantilizamos también en la actividad turística, ¿no? Todo es susceptible entonces ahora de ser una mercancía. La práctica indígena que era ancestral y tradicional ya no es
tradicional per se, sino que la hago como un show para que el turista mire lo que antiguamente para nosotros era sagrado. Entonces también es donde podemos empezar a poner los límites de la actividad turística sin tener miedo de ese tipo, digamos, como de acciones. Súper, Lore. Entonces, si se dan cuenta, hemos hablado de cómo la comunicación puede generar procesos que pueden ser positivos, pero también pueden ser negativos en torno a mandar un mensaje positivo hacia la conservación de la biodiversidad, pero también de elementos sociales. Lore nos cuenta un poco cómo a partir del turismo también, primero a generar una restauración de un tejido social y a partir de eso acompañado el tema de turismo fortalece y puede acompañar, digamos, estos procesos de restauración de un tejido social. Ahora le pregunto un poco a Connie, ¿cómo ve en el turismo este tema de no solamente un tema de restauración social en torno a la paz, sino también un tema de restauración, por ejemplo, ecológica? Tal vez, bueno, no lo mencioné, Connie es fundadora también de la Mesa Interinstitucional de Turismo Científico de Colombia. ¿Cómo podemos, por ejemplo, aprovechar las bondades que puede tener el turismo científico generando información dentro del turismo para hablar de un poco de restauración ecológica a partir del turismo? Claro que sí, Aleja. Creo que esto suma gran parte de los insumos que están poniendo sobre la mesa tanto Mauricio como Lorena, y es cómo realmente llegamos a trabajar de manera colaborativa e integral con cada uno de los insumos que tenemos en el territorio. Y aquí hay un tema fundamental, y es que todos nos pongamos de acuerdo en que entendamos cuáles son esos ecosistemas estratégicos, cuáles son los recursos que potencialmente podemos llevar a un proceso de atractivos turísticos, que es muy importante que lo tengamos presente porque el tema es la misionalidad en temas sociales, en temas culturales o en temas ambientales. Y como turismo es un sector productivo, necesitamos traer los insumos que efectivamente nos pueden dar valor agregado para generar negocio, ¿sí? Pero un negocio de manera adecuada y sostenible, y que esto nos lleve a que pensemos claramente en cuáles podrían ser esos núcleos de desarrollo de turismo sostenible desde esa aproximación del turismo científico como un complemento, y que en muchas ocasiones ese complemento también se vuelve como línea de base para crear más producto turístico. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, miremos la cuenca del río Guatapurí. Esta cuenca es amplia y es demasiado importante para toda la zona, ¿cierto? Y tenemos unos temas de impactos muy fuertes por urbanización en nuestra desembocadura, ¿cierto? Por todos los temas que se dan en urbanización. Entonces aquí hay unos temas claves de, miremos la calidad del agua, cómo hacemos para recuperar la calidad del agua en esta zona. Pero también cómo miramos en las otras áreas, es decir, la zona media y la zona alta de la cuenca, cómo estamos haciendo estas interacciones, ¿sí? De nosotros como humanos con el río, con la cuenca, con todo ese ecosistema estratégico. Y esto es simplemente un ejemplo, es cómo efectivamente esto es un corredor ecosistémico súper importante que nos vincula a varios que tenemos diferentes visiones, varios que tenemos diferentes roles, varios que tenemos diferentes intereses dentro del territorio. Aquí podríamos estar hablando perfectamente de diferentes núcleos de desarrollo de turismo científico, solamente en Cesar, pensándonos en temas de restauración ecológica, de cambio climático, de procesos de ciencia ciudadana, en donde efectivamente hagamos monitoreos, pero que esos monitoreos también nos ayuden a generar insumos para poder generar producto turístico en donde se pueda. Ojo, que es súper importante, y creo que Lorena ahí puso un punto bien clave. No todo es para desarrollo turístico. Y en ese proceso de gobernanza que tenemos que hacer en las diferentes partes de nuestro territorio, tenemos que entender también a través de herramientas de resolución de conflicto, de negociación, qué sí puede vincular al proceso turístico y qué debemos respetar y dejarlo quieto dentro de sus procesos naturales en el territorio. Y aquí, obviamente, también quiero referirme a que
parte de los grandes temas fundamentales del Cesar es esa riqueza cultural y cómo esta riqueza cultural ha venido trabajando en unos procesos de conservación muy importantes. Los saberes locales aquí son claves, pero a veces como que nos desdibujamos en decir simplemente, ay, acá hay un tema chévere de turismo cultural y lo desdibujamos de los ecosistemas. Y nuestros indígenas y nuestros campesinos nos han mostrado que no, van unidos. ¿Cómo efectivamente hacemos que esto se muestre de manera de puesta en valor en turismo? Es decir, si decimos, sí, perfecto, hay un tema súper importante con el vallenato. El vallenato es poesía del amor del territorio de nuestros juglares, precisamente haciendo poesía y cantándole a la naturaleza, a esas cosas hermosas que nos da la naturaleza en este territorio. Y eso tiene que ir totalmente unido a, oiga, venga, ¿cómo hacemos el inventario de flora y fauna? ¿Cómo hacemos restauración del bosque seco tropical que es tan importante y está en estado de vulnerabilidad? Y somos una de las regiones que aún lo tiene y que está haciendo procesos de conservación con ese banco de hábitat que se creó hace unos años. ¿Cómo efectivamente trabajamos en que turismo nos aporte a hacer digamos que avanzar aún más en ese proceso de conectividad ecológica que hay entre la sierra, la ciénaga de Zapatosa, el desierto de La Guajira? Y esto simplemente es generando conocimiento, pero con la vinculación de saberes. No nos sirve de nada que vengan acá las universidades o los científicos a hacer estudios y que se los lleven y que los empresarios, la comunidad, las autoridades no tengan ni idea qué está pasando. ¿Qué fue lo que pasó con ese estudio? Aquí es súper importante trabajar en estos tipos de acuerdos éticos alrededor de cuál es el conocimiento que estamos generando para el manejo del territorio. Y, por supuesto, que esto nos lleve a que no solamente, a que digamos que no generemos percepciones o comentarios negativos respecto a ciertos procesos. Entonces, si hay unas zonas que son súper estratégicas, pero que están causando impactos, por ejemplo, el tema de agro en zonas de páramo, entonces, venga, ¿cómo podemos trabajar en temas agroecológicos? Y desde turismo, ¿cómo podemos ayudar a que se genere esa educación y eso también que se haga como el monitoreo de si estamos avanzando o no estamos avanzando sin que sea, digamos que aquí es súper importante trazar la línea clara de que turismo ayuda a hacer procesos de educación tanto para nosotros, digamos que los que estamos generando la oferta, como para el mercado. Pero es súper importante que no nos vayamos hacia el otro lado de que es que les vamos a enseñar a los de agro a hacer mejor las cosas. No, es un trabajo en conjunto, es un trabajo colaborativo. Y de ahí es que sí podemos perfectamente unir con las tendencias que hay de turismo a nivel mundial. Esos temas de la huella de carbono, la huella hídrica, que para muchos es como, ¿qué tiene que ver con nosotros en turismo? Tiene todo que ver. Pero necesitamos vincularlo de manera apropiada y desde la misionalidad de nosotros en turismo para aportar desde ese rol, ¿sí? Y ahí es donde va a ser como, digamos que súper importante que por cada uno de los sitios estratégicos que identifiquemos en Cesar, podamos entender cuál es la especialidad y la complementariedad de esos sitios. Y así, de alguna u otra forma, organizarnos bien con unos planes de trabajo claros en donde no nos pisemos las mangueras, no empecemos a trabajar con temas de competencia desleal, como lo mencionaba Mauricio. Creo que es súper importante el tema de clusters. Ha funcionado muy bien en otras zonas del país. Digamos que uno de los ejemplos claros que valdría la pena que tuvieran presente es Casanare. Casanare tuvo una crisis muy fuerte por todo el cambio de pasar de la economía del petróleo a otros tipos de economías, y la gente se organizó a través de un clúster y tiene un clúster de turismo de naturaleza que está funcionando, que está generando procesos no solamente de negocio per se en turismo, sino que ha abierto las puertas para procesos de turismo científico de una manera muy interesante y pues que obviamente ya está siendo reconocido también a nivel internacional.
digamos que lo más importante acá es trabajar en esos procesos de gobernanza en donde ningún saber está por encima del otro y que a partir de eso sea muchísimo más fácil poder, digamos que establecer esa hoja de ruta que podemos tener y lo tenemos todo. Realmente creo que los actores que existen en Cesar están juiciosos, trabajando cada uno desde su rol. Lo más importante es sentarse y poder realmente entender esos intereses que podría existir y esos procesos colaborativos que se podrían desarrollar. Gracias, Connie. Pensando en esta diversificación digamos, de oferta y pensando en ese potencial que hay en temas culturales que mencionabas, Mauricio, antes, y lo que menciona Connie con relación a la complementariedad también en temas ecosistémicos. Una cosa es de Valledupar hacia arriba en temas ecosistémicos y otra cosa muy diferente es de Valledupar hacia abajo, como decía Connie, el tema y las características ecológicas que hay desde la serranía del Perijá hacia la Zapatosa son totalmente diferentes, paisajes diferentes, expresiones diferentes que las que hay de Valledupar hacia arriba. ¿Cómo ves o qué deberían tener estos empresarios turísticos que están hoy acá sentados, que están de Valledupar hacia abajo, para poderse incluir dentro de una cadena de valor como la tuya? ¿Qué tips le puedes dar a estos empresarios puntuales para que puedan articularse y que puedan generar valor con relación a digamos, a estas características particulares, no solamente en recursos naturales, sino que también tienen unas expresiones culturales diferentes? Tema de indígenas, tema afro, los juglares que hacen parte, digamos, de estas regiones que son totalmente diferentes a los de arriba, la combinación afro, ¿no? Que empieza a jugar con el tema del vallenato. ¿Cómo ves? ¿Qué tips le podemos dar a estos empresarios turísticos? Bueno, Alejandra, muy importante esa pregunta porque nos aterriza un poco a lo que nosotros somos y también a lo que queremos ser. Se comienza con una narrativa local. Es muy importante que el protagonista del territorio sea el mismo que cuente la historia. Es muy importante que la cuente con un lenguaje adecuado y que narre su experiencia. Puede que sea que la haya vivido, puede que sea que la contaron fuentes cercanas o protagonistas de la misma historia. Entonces la narrativa local es importante no perderla. Por decir, como hablábamos del vallenato, qué bonito sea que un mismo juglar sea el que cuente su historia o de cómo nacieron sus canciones. Aquí tenemos muchas experiencias al respecto. Tenemos un compositor que narra la historia de sus canciones y además te enseña a escribir versos. Algo muy bonito que tenemos acá y muy auténtico. Y no contento con eso, también te lleva a que tú grabes los versos que escribiste y le diste melodía, lo grabes en un estudio de grabación. La que una experiencia espectacular que solo la tenemos aquí en Valledupar. Tenemos un museo vivo con un maestro juglar que es el maestro Beto Murga, que me emociona mencionarlo siempre, que tiene el Museo del Acordeón. Cada rincón te habla, él te cuenta la historia de cada acordeón, cómo llegó a ese museo, cómo se integró y cómo evolucionó el acordeón dentro del vallenato, y te hace demostraciones en vivo de cómo son los aires y los ritmos vallenatos. O sea, es algo espectacular, un recorrido de 1 hora que la gente sale maravillada. Entonces, un museo vivo contado por el protagonista. Pero además de eso, Valledupar se ha convertido en el museo al aire libre, a cielo abierto más grande del mundo, porque es que Valledupar, solo la ciudad es un museo. Por donde tú vayas, Alejandra, Connie y Lore, hay un monumento que se hace homenaje a algún artista, a algún juglar, a algún compositor, a algún cantante, a alguna leyenda, a algunos instrumentos de nuestra música vallenata. O sea, por donde nos metamos, vamos a ver monumentos que nos van a narrar historias. Entonces somos el museo más grande que hay en el mundo, a cielo abierto. Ya viene aquí cerquita, diagonal, el Museo de la Cultura Vallenata, donde va a guardar toda la memoria histórica de todo el vallenato, desde sus inicios hasta nuestros días, algo espectacular que vamos a tener ahí y donde nos van a recordar ciertos personajes que fueron importantes para lo que es hoy nuestro folclor vallenato, que los vamos a revivir porque muchas generaciones nuevas
no se acuerda ya cómo era el maestro Rafael Escalona, pues lo vamos a tener como en un muñeco en cera donde lo vamos a representar y además vamos a escuchar y a revivir muchas de sus canciones y vamos a escuchar la voz del mismo maestro narrando algunas de estas canciones. Es un tema con alta tecnología, muy digital, que dentro de poco va a estar también abierto a todos los visitantes de acá. Como segundo, un marketing con rostro. Es un buen tip que también les puedo dar. En todas sus redes es importante que lo que vayamos a mostrar tenga rostro. Es decir, si vamos a mostrar una experiencia artesanal, que veamos la misma persona, al mismo artesano, tejiendo su mochila y contándola. No de pronto mostrando la experiencia muy a lo lejos y una voz por allá digital o con la IA, que ya uno sabe que esa voz es que hable la misma persona narrando cómo teje su mochila, cómo teje su sombrero, cómo fabrica su artesanía, cómo hace su pintura, porque es que artesanos estamos llenos acá. Pero entonces es muy importante que en nuestras redes los apoyemos, que la gente algún día llegue y yo lo vi en el Instagram de Paseo Vallenato, que María Elisa lo montó a la indígena, tejiendo su mochila y contando su historia. Es importante el marketing con rostro. Eso habla por nosotros mismos y también para nuestras empresas nos va a dar un potencial agregado a la experiencia. Otro tips que les podría dar, las microexperiencias. Ya no se habla de esas experiencias masivas ni espectáculos vacíos que muchas ciudades, pues obviamente por su gran flujo de turistas, se convierten negativamente en experiencias inadecuadas con espectáculos que no dicen nada. Es como transportarnos a microexperiencias con poquitas personas, pero además de eso, que el visitante no sea solo un observador, sino que también, por ejemplo, dando un ejemplo acá, que pueda aprender a tocar un ratico la caja vallenata o en media hora un mini curso de cómo tocar la guacharaca o por qué no de acordeón. Entonces, esta persona ya no va a ser un simple observador, sino también va a ser protagonista de una historia. Se va a llevar un recuerdo que nunca va a olvidar y seguramente, como ya aprendió un poquito a tocar caja, va a ir al centro de artesanías y va a comprarle caja al artesano o va a comprar una guacharaca o va a comprar un vestuario porque también le podemos enseñar a bailar vallenato, a bailar danzas folclóricas de aquí, lo podemos vestir como una pilonera y a enseñarle cómo se baila la danza de la pilonera. Entonces son experiencias que cambian. Entonces las microexperiencias y no hacerlo masivamente. Poquitas personas se viven mejor. Y de igual manera gastronómicamente, que ellos puedan conocer cómo es nuestra gastronomía, interactuar con la gastronomía, si es posible, aprenderse la receta, porque muchas personas no saben qué es lo que cocinamos ni cómo lo hacemos. Aprenderse las recetas y que se lo lleven a sus lugares de origen y que diga, caramba, en Valledupar yo aprendí a hacer un sancocho de rabo guisado o un sancocho de gallina y no era tan difícil, pero allá me enseñaron, incluso yo mismo lo hice y lo probé y me llevo ese lindo recuerdo. Ahorita le voy a hacer sancocho aquí a toda mi familia que es cachaca o que de donde venga. Entonces es algo bonito que tenemos que empezar a convertir esas experiencias de antes a ser microexperiencias con un verdadero sentido de aprendizaje. El lenguaje que educa también es otro tips muy importante, porque no en todos los territorios tenemos el mismo lenguaje. Solamente en Colombia, no, vámonos más acá, solamente en la región Caribe tenemos diferencias. Ahora imagínense a nivel nacional y a nivel internacional. No todo lo que decimos aquí en otros países es visto con buenos ojos. Entonces tenemos que primero estudiar. Si ya sabemos que viene un grupo de Paraguay, antes de que venga nosotros tenemos que estudiar ese país, sorprenderlos también con cultura y con lenguaje de donde venga esa persona. Y también es importante manejar fichas informativas donde se la podemos entregar al turista antes de comenzar la actividad para que más o menos sepa a qué se va a enfrentar en esa experiencia, a qué va a vivir y un lenguaje que eduque, es muy importante. Esos son los tips que de pronto yo vería que no debería faltar en ningún hotel, en ninguna empresa de transporte, en menos una agencia de viaje o un operador turístico. Gracias, Mauricio. Lore, ¿qué aprendizajes
han surgido de la implementación de estas estrategias de turismo y paz a nivel nacional que pueda darles luces a un manejo de turismo en torno a contextos post-conflicto en el Cesar? Bueno, yo creo que justo hace como 2 semanas estábamos con países de Centroamérica que también han tenido temas de conflicto armado y se sorprenden que en Colombia podamos hablar de actividad turística aún estando en un proceso de conflicto armado fuerte, ¿sí? Como que hay una diferencia en que las personas de la ruralidad en Colombia han encontrado estrategias y mecanismos también de negociación con grupos armados, por ejemplo, y poder desarrollar actividades turísticas. Otra es, después de la firma de los acuerdos, la apertura de escenarios y de destinos turísticos emergentes en Colombia, pues es bárbara. No sé, por ejemplo, miramos San José del Guaviare, las cifras de las agencias de viajes que estaban antes y las que están comparadas con ahora, pues es un número abismal. Y ahí es donde identificamos las oportunidades que tiene la actividad turística con cuidadosamente lo que significa, por ejemplo, lo que estaba hablando ahorita Connie de la planificación, la preparación, la generación de estrategias que lo ha mencionado Mauricio en varias oportunidades de cómo atendemos a esa persona que queremos recibir en el territorio y cómo nos preparamos también para la recepción de esa persona con el tema, por ejemplo, de los idiomas, de nuestras costumbres, cómo las mostramos, hasta dónde, cuáles son las formas y las maneras, cómo se costea específicamente un servicio turístico teniendo en cuenta las complejidades a veces de conectividad. Yo no conozco muy bien el departamento del Cesar, pero comparando, digamos, y haciendo una imagen, hay muchas posibilidades que seguramente tienen en ventaja muchos departamentos con el tema de los ríos, de las cascadas, pero yo sí creo firmemente en que la mayor potencialidad de la actividad turística en destinos emergentes es su propia gente. Sí, es como lo decía Mauricio, no es lo mismo venir aquí a mirar a los personajes, a los juglares, que estar en otra ciudad del Caribe colombiano, quizá incluso también hablando de vallenato, pero voy a encontrar diferencias abismales. Y ahí es donde hay que encontrar los valores agregados en más que competir por sobrepasar un destino, es cómo colaborativamente nos podemos complementar sin necesidad de estar inferiorizando o generando niveles por debajo de otros destinos y departamentos, porque yo creo también que una de las cosas muy bonitas que ha sucedido dentro de la estrategia el año pasado y este año tuvimos el stand de territorios turísticos de paz y ver cómo más o menos el encuentro de 100 empresarios, todos hablando desde la potencialidad que tienen, pero con un eje articulador en su discurso, pues era demasiado gratificante. Nosotros, y digo porque la estrategia tiene un equipo de 5 personas, no nos estamos inventando que esto existe o que debe ser así, sino que más bien es resignificar y dar a conocer lo que las personas ya hacen en los territorios, ¿sí? No pretendemos ir ni tener el rol de expertos o expertas, sino más bien dar voz a eso que ya están generando y que se visibiliza en otros espacios como la Feria Turística de Anato. Entonces se intercambian contactos. Nosotros creamos un grupo de WhatsApp, pues por temas logísticos sobre todo, como para avisarles, oigan, el desayuno es tal cosa, hay alguien que está perdido, pero después de que ocurre la feria de Anato se empiezan a escribir. Un grupo de extranjeros está buscando una agencia en Valledupar, por favor alguien reporte. Entonces Mauricio dice, aquí estoy yo presente, y así se empiezan a tejer
los lazos comerciales también entre las propias agencias operadoras locales de los territorios. Yo creo que eso es transformador y que genera mucho impacto. Como decía Connie al inicio, el turismo no es una isla aparte, es una industria en la que la relación también prima sobre los diferentes intereses también, y cada vez siento que se migra mucho más hacia lo colaborativo, lo comercial. Es mucho más fácil, por ejemplo, posicionar una región que posicionar un solo municipio. Ya se habla de temas suprarregionales, que hay pues varias regiones en Colombia llevan años luz trabajando en eso. El eje cafetero, por ejemplo, la región del Urabá antioqueño, el Darién chocuano viene haciendo unos temas importantes, San José del Guaviare y todo el departamento con Guaviare, Caquetá y un pedacito de Cauca en Piamonte. Bueno, y ahí hay, digamos, como que varios aprendizajes sobre creer firmemente en que las redes colaborativas tejen hacia lo empresarial, hacia lo comercial, hacia lo comunicativo, y que esas redes permiten desestigmatizar a los territorios de algo o una imagen específica que tengamos en el centro o en el exterior hacia las personas que habitan esos destinos. Súper, Lore. Conicilla, ¿qué? Pues ya estamos hablando un poco de los tips a nivel comercial, los tips a nivel en torno a procesos asociados a territorios en paz. ¿Qué experiencias has visto en Colombia o a nivel internacional de buenas prácticas en torno a temas de sostenibilidad, enfocado, por ejemplo, a la biodiversidad, que puedan ser útiles para los empresarios, por ejemplo, el corredor de vida del Cesar, para implementarlos dentro de sus territorios? Claro que sí. Aquí hay algo bien interesante, y es que lo que ha puesto Mauricio y Lore sobre la mesa entretejen procesos que se requieren dentro de los temas de planificación, ¿sí? Porque al final todos hacemos este proceso. Aquí es como hacer un Tetris o como hacer un reloj suizo. Cada partecita es importante, ¿sí? Entonces, para que efectivamente cada partecita funcione, tenemos que entender en conjunto, de manera colectiva, qué somos, es lo principal, qué somos como Cesar y qué somos dentro de Cesar en los diferentes núcleos y hacia dónde queremos ir. Pero ese hacia dónde queremos ir, tenemos que mezclarlo o vincularlo con lo que tenemos y lo que el mercado potencial realmente también está buscando, ¿sí? Porque nosotros podemos creer muchas cosas, inventarnos cosas maravillosamente innovadoras, pero nunca nos fijamos en cómo se está comportando el mercado, y entonces, ay, ¿qué hacemos? Hicimos algo muy chévere, pero nunca se vende. No hay forma de conectarlo con el mercado. Entonces, ojo, que es súper importante que los primeros pasos que demos siempre estamos mirándonos sobre el qué somos y hacia dónde queremos ir, pero entendiendo claramente qué está buscando la demanda, cómo se está comportando. Y entender en esa relación qué es lo que queremos negociar con esa demanda. Y acá es súper importante hasta dónde queremos mostrar y abrir nuestras puertas como territorio a procesos de estos visitantes y qué cosas queremos dejar quieticas y mantener intactas dentro de los procesos culturales y naturales. ¿Esto para qué? Para que efectivamente podamos llevar a hacer una operación exitosa. Y muchos de ustedes, empresarios, autoridades turísticas, se pueden haber inventado cosas maravillosas, pero no les funcionó en algún momento, ¿cierto? No fue exitosa. A mí me pasó en un momento cuando estábamos empezando nuestra empresa de turismo receptivo, que hicimos un plan que era fabuloso, espectacular, acá para la región andina. Y, oh sorpresa, no funcionó. El mercado al que le queríamos vender, un mercado internacional, no le interesó en lo absoluto. Tuvimos que hacer ajustes totalmente porque efectivamente necesitábamos entender cómo ellos nos iban a leer, nos iban a entender esas narrativas realmente, cómo podíamos conectarlas. Aquí hay unos ejemplos que me parecería muy chévere tener presentes y son ejemplos claros de cómo turismo
siendo su naturaleza un proceso colaborativo, porque todos dependemos de todos, ¿sí? El empresario solito no puede andar. Simplemente al hotel no le va a llegar gente si no efectivamente no hay un proceso claro de accesibilidad, de información, de guías preparados, de sitios turísticos adecuados, etcétera. Entonces, somos un proceso colaborativo y ese proceso colaborativo significa que tengamos que hacer procesos de gobernanza y sé que lo he repetido en todas las intervenciones, pero es que es fundamental. Porque si no hablamos, si no dialogamos y si no concertamos, todo lo que querramos hacer se cae, ¿sí? Entonces, de las buenas prácticas que hemos visto, tanto a nivel Colombia como a nivel internacional, lo primero es trabajar en procesos de gobernanza. Y esto significa que generemos una mesa, un comité, unos espacios adecuados para abrir aún más estos procesos de diálogo y que que tengan una frecuencia, que efectivamente definan unas metas, unos procesos que nos lleven a entender si lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo y cómo podemos hacer también, digamos que ajustes sobre ese proceso de camino. ¿Por qué? Porque no vale la pena que nos reunamos perdónenme la expresión, a poner muchas cosas sobre la mesa, pero que no tomemos decisiones. Sobre esas decisiones y unos ejemplos que me parecería muy chévere que pudieran indagar, por ejemplo, es en Nueva Zelanda, los maorí, los indígenas, han trabajado de la mano con las autoridades y digamos que con la comunidad local en poder entender cómo a través de esos procesos de interacción humano-naturaleza que ellos llevan, digamos que por siglos en su cultura, digamos que poder también hacer que esto empiece a permear los procesos de turismo. Y aquí hay un tema bien interesante. Los maoríes trabajan de manera colectiva para ciertos procesos, pero también están totalmente abiertos a que se hagan negocios individuales, a que se formen empresarios en la comunidad y digamos que dentro de su propia comunidad indígena y con la comunidad local. Y han desarrollado todo un tema muy, muy interesante digamos que de apoyo a este proceso de estar listos para el mercado, ¿sí? Pero con unas reglas claras hacia ese mercado, ¿sí? Respetando claramente lo que ellos quieren compartir y lo que no quieren compartir. Y tanto así que ha llevado a que en ese proceso de construcción ellos digamos que esto estoy hablando de por ahí hace una década, tuvieron el mejor negocio premiado por un catamarán de avistamiento de ballenas desde la cosmogonía maorí y con unos, digamos que, índices de rentabilidad muy importantes en donde no querían cantidad, sino calidad de turistas y han desarrollado todo un proceso alrededor de esto y han venido avanzando, tanto así que actualmente trabajaron con las autoridades locales, con la comunidad, de los empresarios, etcétera, y ahora hay un plan de turismo regenerativo. Digamos que cuando hablamos de temas de turismo regenerativo es como un pequeño apellido que le han puesto por moda, pero al final estamos hablando de un tema de sostenibilidad en donde podamos hacer medición clara de manera integral de todos los impactos, ¿sí? En donde estemos buscando no solamente dejar las cosas como estaban, sino mejorarlas, ¿sí? Entonces, para que también entendamos que, digamos que esos nuevos apellidos de moda que se le ponen a veces al turismo no son tan complejos, son simplemente cositas adicionales que hemos entendido que se pueden ir adicionando y que, ojo, es muy importante entender cuándo utilizarlo en marketing y cuándo no. Eso también es súper importante, digamos que también como con esos tips que hablaba Mauricio. Y aquí hay algo bien interesante que con lo que hablaba Mauricio en tips de marketing, tiene unos temas tan interesantes en temas agro, en temas culturales, en otros, digamos que en otros tipos de industrias que podrían perfectamente, digamos que trabajar unas estrategias en donde hacen procesos de venta cruzada, en donde yo te estoy diciendo, te estoy vendiendo un café hecho en la Sierra Nevada de Santa Marta por indígenas, por comunidad local, cuando hay unos saberes espectaculares, etcétera, y estamos haciendo restauración y el café llegó ya sea a Londres, a Bogotá, a Manizales, etcétera,
y empecé a generar unos temas de narrativa que me están ayudando a vender el destino. O también desde turismo puedo ayudar a que se vendan estos productos locales. Entonces, digamos que son estrategias que vale la pena que ustedes indaguen sobre estas. Por supuesto, digamos que hay una cantidad de personas expertas que podemos ayudar a que lo aterricen de manera más fácil, pero creo que lo más importante es poder entender en esos procesos colaborativos en dónde hay oportunidades para que hagan mejores sinergias, ¿sí? Y que, digamos que a esto le sumen el hecho de que no es suficiente con indicadores básicos que estamos midiendo el turismo, ¿sí? El hotel dice cuántas personas les llegaron anoche, entonces tenemos una ocupación hotelera, pero al final no sabemos qué hizo el personaje, no sabemos qué otros servicios utilizó, no sabemos cómo hizo digamos que los procesos de conexión entre los diferentes eslabones no lo estamos midiendo. Y por eso también resulta que los impactos no tenemos ni idea qué está pasando, ¿sí? Entonces, hablamos muy bonito desde la teoría, pero en la práctica se queda en el aire. Entonces, sí valdría la pena que también pensáramos en esos procesos que ya tienen otras ciudades. O sea, obviamente estoy hablando de ciudades que ya tienen unos temas aún, digamos que mucho tiempo de trabajo en este proceso, pero miremos y pidamos procesos de intercambio de conocimiento con el Observatorio de Medellín, el Observatorio de Turismo de Bogotá, en donde han dado avances interesantes alrededor de generación de información para que nos lleve a generar conocimiento que nos permita tomar mejores decisiones. Y aquí estoy hablando no solamente de que se haga autoridad con autoridad, ¿sí? Sino que hay unos temas que podemos hablar entre empresarios, hay unos temas que podemos hablar entre comunidades. Los diferentes roles necesitan de información para tomar decisiones y tenemos que hacer esa información abierta. Esa información no se puede quedar en escritorios en una gobernación o en una alcaldía o con el mismo empresario. Y por último, digamos que les quería mencionar algo muy importante y es, si queremos que efectivamente esto funcione, sí o sí, tenemos que entender los cambios que está teniendo el territorio, ¿sí? Y a esto, ahí, cuando la gente dice, pero es que porque tenemos que mirar temas de gestión de riesgo, pero es que porque tenemos que mirar los planes de adaptación al cambio climático, porque tenemos que sentarnos en reuniones aburridas de temas que no entendemos. Son temas fundamentales. Si no tenemos esto claro, podemos hacer un tour que sea un sendero por la alta montaña y resulta que estamos generando impactos tenaces o también estamos generando una operación que no se debería hacer y tenemos accidentes. Tenemos unos temas de temporadas de lluvias, se genera una cantidad de accidentes y de riesgos que no estamos registrando. Y que cuando pasan, queremos que nadie hable, queremos que no salga la noticia en redes, queremos que no salga la noticia en los canales de noticias, etcétera. No, lo que necesitamos en vez de eso es trabajar por cómo vamos a empezar a registrar esos posibles riesgos. Y lo estoy hablando porque es que necesitamos pensar en que César tiene unos temas súper importantes, tanto de áreas urbanas como de áreas naturales, que tienen unos riesgos intrínsecos fundamentales para la actividad turística. Y esto se los digo porque, por ejemplo, cuando yo era gerente de turismo de naturaleza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tratamos de sacar, y esto obviamente le impacta totalmente al empresario, porque todos los empresarios decían, pero es que necesito un seguro que me ayude a cubrir algunos temas, pero cuando voy a las aseguradoras me dicen que no porque eso no tiene análisis. Entonces, pues simplemente no me pueden abrir, digamos que sacar un seguro específico y tengo problemas. Hicimos todo un estudio con Fasecolda y resultó que es muy difícil hacerlo. Pero no necesitamos empezar a hacerlo desde la escala nacional, necesitamos empezar a hacerlo desde la escala local, desde esos puntos estratégicos de turismo. Entonces, si ustedes hablan de, venga, en la sierra de Zapatosa,
¿Cuáles son los riesgos que tiene hacer turismo en esta ciénaga? ¿Con qué tipo de actividades? En el Perijá, en Valledupar. Digamos que es súper importante poder hacer ese trabajo. ¿Para qué? Para que los actores de la cadena de valor puedan trabajar en vuestras, puedan, digamos que apropiarlas. Y esto también signifique que estén seguros en sus procesos operacionales. Hay algunos, y digamos que no he conocido de Cesar, pero en otras regiones del país, cuando han sucedido accidentes, el empresario ha quebrado porque no contaba con un seguro claro. Y pues obviamente esto se va hasta temas de fiscalía y demás. O sea, va más allá de lo que estamos pensando de que simplemente es una actividad que a nadie le presta atención el tema de riesgos y es fundamental. Creo que me extendí, perdónenme, pero es fundamental hablar de estos temas porque es un negocio que sí o sí, para que sea exitoso, tiene que entenderse, verse, sentirse, desarrollarse de manera integral. No es solamente poner en un papel o en un video una narrativa bonita, unas fotos bonitas y esperar a que la persona llegue y nos pague por ciertas actividades y ya, sino que va más allá digamos que en todo un tema de desarrollo territorial que nos afecta a todos. Muchas gracias, Connie. No, súper clave lo que acabas de decir. Digamos que has tocado varios aspectos que me parecen súper importantes y quiero articular varias cosas. Entre esas, si se dieron cuenta, estamos hablando de, desde la parte cultural, cómo podemos hablar también de expresiones ambientales, de expresiones naturales. Desde esta mañana estamos hablando como de ese tema, de cómo la naturaleza se puede articular muy fácilmente con la cultura y como, por ejemplo, el vallenato hace alusión a muchos elementos. El vallenato, hablo del vallenato porque es una de las expresiones más, digamos, importantes en el departamento, cómo esto puede articularse con temas de biodiversidad desde los mismos instrumentos que se hacen a partir de biodiversidad. ¿Alguien sabe de qué se hace la guacharaca? ¿Qué me pueden decir? De la uvita. Acabaron de tener una presentación de uvita. De la caña en sí. Entonces, digamos que desde esa expresión cultural que puede ser el vallenato, se pueden hablar de un montón de elementos de la biodiversidad y en general en toda la cadena de valor del turismo. Entonces hablamos de la alimentación. Mauricio nos habló de cómo los saberes tradicionales en torno a las recetas con ingredientes locales hacen parte de poner en valor una experiencia de turismo, ¿no? Y cómo, por ejemplo, podemos hablar también de un contexto social y de regeneración en torno a lo social también como expresiones de un territorio y cómo eso puede también cambiar perspectivas, relatos de un territorio a través del turismo. Y por otro lado, entonces también estamos hablando de cómo es importante hablar de monitoreo no solamente en torno a la biodiversidad que tenemos para saber qué podemos ofrecer y qué queremos ofrecer de nuestro territorio, sino también un monitoreo a través de temas sociales para saber cómo estamos transmitiendo el mensaje, nos está impactando positivo o negativamente para tomar acciones, pero también en torno a monitorear también temas culturales. Se está perdiendo la cultura, se está perdiendo la identidad de un territorio, eso también hace parte de los impactos del turismo y cómo si lo podemos medir y lo podemos entender, podemos también, digamos, minimizarlo, incluso tener herramientas para generar elementos más positivos a través del turismo, ¿no? Connie habló un poco del tema de gobernanza, que me parece súper importante, que estamos trabajando también dentro del instituto en tener algunos elementos para poder apoyar en ese campo, igual que en temas de monitoreo, ¿no? Entonces creo que me pareció súper valiosa cada una de las intervenciones. No sé si alguien del público tiene preguntas. Claro. Bueno, más que una pregunta, digamos que frente al contexto, digamos, de la serranía del Perijá, bueno, el contexto específico de la serranía del Perijá, frente al tema turístico, es importante también tener en cuenta el potencial en cuanto al tema de geopatrimonio, ¿sí? En la parte de geodiversidad que tiene la serranía del Perijá, ¿sí?
Y realmente, y pues lo comento acá porque, bueno, yo soy funcionario de la Oficina de Gestión de Riesgos del Departamento del Cesar, y en alguna oportunidad por un requerimiento que nos hicieron por parte de la Alcaldía de San Martín, ¿sí? Ya estamos hablando más al sur de la zona aquí en cuestión, pero es la serranía del Perijá, y tocó, digamos, hubo la oportunidad de ir a un sitio que se llama el Alto de la Raya, ¿sí? Que es un sitio de absolutamente hermoso, ¿sí? Y a raíz de eso se hizo el año pasado hubo un evento aquí en Valledupar, un congreso de geopatrimonio, ¿sí? Auspiciado por la Sociedad Colombiana de Geología, que lo organizó la Fundación Universitaria del Área Andina, ¿sí? Y, digamos, se hizo una presentación de un trabajo en el que se vio ese potencial de geopatrimonio, ¿sí? Para, digamos, contextualizar un poquito sobre el tema geopatrimonio, es sobre aquellos lugares que tienen un interés, digamos, tanto estético, por así decirlo, paisajístico como geológico, ¿sí? Y que aquí en el Cesar, o sea, por ejemplo, tenemos el caso en el municipio La Paz, ¿sí? Hace unos pocos años se describió un espécimen nuevo de un dinosaurio, ¿sí? Ahí en La Paz, ¿sí? Que no había podido haber hecho ese trabajo justamente por el tema del conflicto interno, porque esa zona era absolutamente inaccesible, ¿sí? Gracias a los acuerdos de paz, los investigadores pudieron ir a la zona y hacer los trabajos que llegaron a determinar que ahí hay un dinosaurio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, qué magnífico que, por ejemplo, ese lugar donde se encontró ese dinosaurio, ¿sí? Obviamente que es un lugar de interés geopatrimonial que pueda, digamos, es necesario, digamos, empezar a inventariar y caracterizar esos lugares de interés geopatrimonial aquí en el Cesar, ¿sí? Y de tal manera que es porque estos son lugares que evidentemente tienen un interés y un potencial turístico impresionante, ¿sí? Dale. Bueno, primero acá y después acá. Buenas tardes. Buenas tardes. De antemano darles gracias pues por traer siempre esta información que no solamente nos forma a nivel académico, a nivel comercial, a nivel de potencial turístico, a nivel de biodiversidad, a nivel de ecología, sino a nivel de cultura también, ¿sí? Con todo esto que acabamos de decir, no me cabe duda que definitivamente desconocemos realmente el potencial de lo que hay, porque no tenemos ni idea de todo lo que es el potencial real, porque no hay un inventario, como lo decía el compañero. Y difícilmente lo que no se mide no se puede controlar, ¿sí? Y creo que uno de los retos más grandes no solamente es el desconocimiento, sino que también son los arraigos culturales. Y más culturales es cuando hablamos de sentido de pertenencia. Porque puede que exista el potencial, lo tengamos identificados, pero ¿qué tan comprometido estamos para proteger y cuidar lo que tenemos? ¿O qué tan comprometido estamos por transformar el territorio? Por querer ser parte transformadora como actor y reconocer ese rol de la sociedad en participación ciudadana, ¿sí? Porque esto es de todos. Y siempre vemos las aristas de una manera muy lineal, pero no entendemos la integralidad y el trasfondo que involucra todas estas actividades. Y la realidad es que una sola actividad no puede transformar todo el territorio, ni tampoco va a ser la solución a todos los problemas que un territorio presenta. Eso también hay que dejarlo muy claro. Es una oportunidad de cambiar la perspectiva de una de las aristas de todas las problemáticas que hay del territorio, pero sin sentido de pertenencia y con el desconocimiento de lo que tenemos, muy difícilmente vamos a lograr amarrar
esas metas que a la cual le pegamos, ¿sí? Empezamos por algo, empezamos por formar, ya tenemos la ruta, ¿sí? Es replicarla, es estudiarla, es analizarla, pero el sentido de pertenencia, más que caja, guacharaca, acordeón, que está muy bien, ¿sí? Es primero también cuidar lo que tenemos, ¿sí? Es cuidarlo. Porque no solamente es que nos reconozcan ya por lo que ya sabemos que somos, que es folclore, es excelente. Y yo amo mucho esta región, mi papá es guajiro, mi mamá es antioqueña, siempre lo he dicho, conservo las dos culturas, las amo, pero algo que sí siento que debemos de transformar es amar lo que tenemos y realmente que nos duela con el sentido de pertenencia de que esto es de nosotros y lo queremos cuidar. El único reto transformador social que veo que debemos de aportarle también. Muchas gracias. ¿Alguna persona más quiere intervenir? Y buenas tardes. Hola, Fernanda. Interesante el escenario para tocar unos temas con respecto al futuro y la propuesta turística en el departamento del Cesar. Yo soy del Paso. Y antes de este conversatorio nos antecedió el tema de la Ubite Lata. Y precisamente nosotros en el municipio del Paso estamos en esa zona sobre la carga hidrológica del Magdalena, en donde se desarrolla mucho esa planta y que tiene una relación extraordinaria con el folclore. E incluso hemos encontrado siempre la similitud y el arraigo con el ave. Pero nosotros sí queremos que ojalá esta intervención no la sientan como que yo vaya a aludir algo con respecto al tema de Valledupar, pero sí que hay que trabajar en desvalleduparizar bastante el turismo. Que no solo se crea que es venir al Festival del Valle y arrancar a desenguayabar al río Guatapurí. Y que no solo se crea que los juglares son del Valle y que el vallenato es solo de Valledupar. Porque así, como nosotros en esa región, en la carga hidrológica del Magdalena, estamos diciendo que la guacharaca es hija de la dicanza de Angola, puede llamar la atención por qué nosotros estamos sosteniendo allá que la guacharaca es negra. Y por qué la relación en cada uno de esos procesos y la relación con el ave desde su nacimiento hasta cuando la guacharaca se convierte en adulta. ¿Por qué lo decía Mauricio? Qué importante sería escuchar de viva voz, de la memoria, el relato de las canciones, de cómo se dio y cómo se dieron las cosas. Y esto tiene que ser parte también del gobierno departamental, que mientras aquí se le hace un muñeco de cera a Peter Manjarres que puede esperar, Nafer Durán está en el Paso, noveno rey de la leyenda vallenata, el rey del tono menor, el mejor hacedor de melodías del mundo con 93 años. Qué bueno sería que eso turísticamente fueran a conocer al juglar que está allá. Y ya el doctor Adolfo Roca Meisel acaba de escribir sobre la hacienda Santa Bárbara de las Cabezas, la hacienda más importante del Caribe colombiano, que está a 5 minutos del Paso. Y que sería un gran escenario para que vayan a ver cómo se desplegó y todo lo que se dio en la gesta de los 157 acordeoneros que tuvo la Escuela Negra del Paso, que tienen su máxima insignia al primer rey vallenato que fue Alejo Durán. Estoy completamente seguro que si el primer rey vallenato hubiera sido guajiro o vallenato, era la primera estatua que hubieran hecho en Valledupar y no han hecho todavía la de Alejo Durán. Entonces vamos a tratar de que lleguemos a los territorios y podamos nosotros mostrar desde allá, desde las tamboras, desde esa historia anfibia de Chimichagua, desde ese punto entre el Cesar y el Eriguaní, que nacen uno en Pueblo Bello y otro nace, como dijo el cantante, nace en la nevada del río Cesar y pasa por San Juan, la tierra mía. El camino del jaguar, porque ese jaguar lo matan en Caracolí, los carros que atraviesan desde la Sierra Nevada hasta la serranía del Perijá, y ahí, porque se llama la sabana, es el perro, donde un jaguar se comió el perro de Gonzalo Jiménez Quesada. Y para de contar las historias que teníamos que nosotros contar con los procesos de guianza, pero hay que sacarla de aquí también. Sí, hay unos museos ambulantes y es nuestra capital, y es la capital mundial del vallenato, y nosotros sentimos orgullosos como cesarenses, pero ahí hay una región, unos territorios que también reclaman un espacio y que también tienen muchas historias para contar. Porque así, como cuando el coronel Aureliano Buendía soñó con esa cantidad de animales, así hizo Nafer Durán la zoológica y se la mostró al mundo. Muchas gracias.
Eva. Muchas gracias por de. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Ramón Ramírez Cantillo. Vengo del municipio de Chiriguaná, actualmente municipio Corredor de la Vida. Y bueno, la verdad que va todo en relación a lo que me han antecedido al compañero del Paso, muy claro. Y en ese sentido, queremos descentralizar el tema turístico en el departamento del Cesar. Sin aras de que vayan a decir nos vinieron a atacar, sino es como que también que seamos un departamento integral turísticamente, que no solamente la historia se cuente en Valledupar, sino a lo largo y ancho del territorio cesarense. Hoy, para muchos, Valledupar tiene como capital del vallenato, tiene una catedral que se llama Santo Exiomo. Esta historia de Santo Exiomo nace en el corregimiento de Rincón Hondo, municipio de Chiriguaná, y creo que muchos no la desconocen. Entonces, miren dónde piden a conocer a Santo Exiomo a Valledupar, pero donde apareció lo tenemos en nuestro municipio, en una piedra alrededor de un balneario llamado La Mula. En cuanto a los temas de historias musicales, tenemos a uno de los bajistas más importantes que ha tenido el vallenato, le tocó por mucho tiempo el bajo a Diomedes Díaz, y es José Vázquez, el Quebas, de Chiriguaná, poco reconocido, no se le ha hecho reconocimiento, muchos conocen los orígenes de dónde es este músico. Gali Galeano fue el primer artista que yo creo que en general un artista polifacético, vallenato popular, salsa, romántica, chiriguanero, donde están los homenajes para estos personajes, donde está de pronto una ruta turística para que la gente que venga a Valledupar sepa de dónde es el Gali, y que de pronto de que Valledupar, cuando tengamos una ruta y vayamos a conocer el municipio de origen de este muchacho, del Gali o de Lafer Durán, que todavía están en vida, no se le hace un homenaje, sino que esperan que estas personalidades ya no estén para de pronto llenarle los lugares de flores y decir que gracias al talento, cuando en vida lo podemos hacer, y que en así como aquí tienen un poco de monumento en Valledupar, también nos lo pueden hacer igual aquí, como capital mundial de los artistas vallenatos, pero también en sus municipios de origen. Entonces, como que también hay que articular. Y bueno, y también la pregunta que me gustaría que en ese panel, creo yo, no sé, no te deje que llegue, pues comenzó, pudimos aprovechar el panel de la UIT Lata. Decía Luis Barreto, que sí, muy oficial, Chiriguaná es uno de los pioneros en la transformación de la UIT Lata, y no está nuestro producto acá, no estuvo ahí, ni en el panel tampoco. Dos, no está en el panel de turismo la institucionalidad que debería estar la oficina de turismo del Cesar acá, porque aquí también hay compromisos. Si nosotros desde la sociedad civil, como campesino, pescador o sociedad civil normal, debemos valorar, querer lo que tenemos y conservar lo que tenemos, pero también se necesita el impulso y el apoyo institucional, y vemos que brilla por la ausencia. No sé si uno fue invitado, pero sí será muy importante que la institucionalidad, pues, en cabeza de la persona que representa la Oficina de Turismo del Cesar, pues estuviera aquí también. Muchas gracias. Listo, gracias. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias. Quería, por un lado, pues, ya tenemos tiempo. No sé si tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo para otra pregunta? ¿No? La última, listo, la última. Bueno, precisamente el debate se abre por eso. Simplemente estamos viendo el Cesar, ¿cierto? Estamos viendo el Cesar. Y estamos hablando incluso personas que no conocen el Cesar, que no distinguen en el territorio la diversidad que hay. Aquí solamente estamos hablando de 3 ecosistemas, yo creo que los ecosistemas más importantes del Caribe: Serranía del Perijá, Sierra Nevada de Santa Marta y el complejo cenagoso de la Zapatosa. Eso es inmenso, ¿verdad?
y nos centramos en el vallenato. Y ahí, alrededor del vallenato, no solamente vallenato es el acordeón, la caja y la guacharaca, son todos los elementos que hacen parte de la cultura de este territorio. Y si nos ponemos a reclamar, pues, aquí, ¿qué es lo que hace falta? Este gobierno empezó a hablar hace 3 años de corredor de vida. Y llegan 5 organizaciones, faltando 2 años o año y medio para terminar el gobierno, a hablar de la implementación de la transición energética, a hablar de turismo, a hablar de clúster de la uvita lata y de todos estos elementos que están aquí. Pero la pregunta que hace Ramón es válida. El departamento del Cesar no ha establecido una política pública que vaya encaminada a que estos elementos hagan parte del desarrollo económico del territorio. Entonces, están las organizaciones trabajando desde Bogotá hacia acá sin la participación de los gobiernos locales. Yo esta mañana publiqué una editorial que dice, ¿existe el corredor de vida del Cesar? ¿Ya existe o lo estamos construyendo? El corredor de vida y de muerte ha existido en el departamento del Cesar. Sí, donde está la vida, pues ahí va la muerte. La muerte va detrás de la vida y es una lucha constante, permanente. Pero aquí, en ese ecosistema, hay vida, ¿cierto? Es un corredor de vida. Pero las políticas de Estado, las políticas públicas, no las están articulando. Gobierno nacional envía emisarios a informar, los alcaldes, el gobierno departamental, la Secretaría de Turismo, de Cultura y Turismo, mirando el turismo como un eslabón de la economía del territorio, eso no se está articulando. Entonces no vamos a ver resultados reales en el corredor de vida. La doctora Constanza lo ha dicho desde Bogotá. Si no hay planeación, si no hay una articulación de lo que es el territorio con los planes de inversión de los gobiernos locales, no vamos para ninguna parte. Y si no se articula lo nacional con lo territorial, tampoco vamos para ninguna parte. Entonces, pregunto, ¿están articulando con el gobierno departamental y las alcaldías locales en sus oficinas de desarrollo económico? Listo, muchas gracias. Bueno, ¿cómo está mucho tiempo que me fueron las personas? Bueno, sí estamos articulando, por lo menos en el proyecto en que estamos, sí estamos articulando. Y en temas de turismo, bueno, quería resaltar una cosa particular y es que hemos estado consultando con los empresarios turísticos qué es lo que quiere los empresarios turísticos de su territorio. Y bueno, ya para cerrar, es como una de las digamos, grandes conclusiones es que el tema de turismo de naturaleza y el turismo cultural son importantes dentro de la región, es a lo que le están apuntando los territorios y lo que le quieren apuntar los municipios. Sin embargo, ya existen, digamos, unas problemáticas muy puntuales, por ejemplo, en temas de biodiversidad, y son estas problemáticas que pueden ser potencializadas por la entrada del turismo. Entonces, en torno a estas, por ejemplo, particulares problemáticas que hemos visto dentro de la región, hemos diseñado también un espacio ahorita como para poder empezar a manejar este tipo de iniciativas de una mejor forma, que son, por ejemplo, el tema de tráfico ilegal de vida silvestre, que está muy, digamos, instaurado en todo el departamento y que puede tener, digamos, algunas implicaciones cuando traemos más turistas. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el tema de consumo de carne de monte para turistas en particular, ¿no? A manera masiva, a manera de promoción. Y por eso, digamos que ya para el cierre de este conversatorio, quería invitarlos a unirse a una campaña que estamos haciendo para mover el tema de turismo responsable dentro de la región en torno a la biodiversidad, en cómo entonces el turismo puede también ser, como habíamos mencionado en todo el conversatorio, un promotor de la conservación, que en vez de generar impactos negativos, generemos impactos positivos y empecemos a promover interacciones positivas de la biodiversidad. Entre esas, no manipular animales, no tenencia de animales,
animales, tomarse fotos con los animales genera unas interacciones negativas que se hacen los animales más vulnerables y pueden ser mucho más fácil del tráfico. Pueden haber el tema de transmisión de enfermedades, ¿no? Hacia los turistas, pero también hacia los animales silvestres también. Entonces, los invitamos a que ahorita que salgan, después de darle un aplauso y muchas gracias a ustedes. Vas a decir una cosita cortica, por favor. Al lado de atrás hay unos marcos que pueden utilizar para poder promover, digamos, este tipo de interacciones positivas asociadas a la no manipulación de los animales y el consumo responsable de, digamos, el tema gastronómico. Muchísimas gracias a los dos, a los tres. Muchas gracias, Connie, por estar de manera virtual y nada, les agradezco a todos por estar aquí y una última palabra y ya. Sí, bueno, gracias. Para despedirnos, no, pues quería comentarle al amigo de Chiriguaná, yo también soy chiriguanero, le faltó mencionar a Osman Salazar, bajista también, primo mío, yo soy de los Salazares. ¿Qué es lo que pasa? Lo que yo estaba hablando no lo enfoquen en Valledupar, esto en cualquier población hay que hacerlo, en cualquier rincón de nuestro departamento. Entonces, si nosotros llenamos Valledupar de monumentos de todos los artistas que son infinitos, son demasiados, pero entonces si a estos artistas y a Alejo Durán le hacemos algo especial en El Paso, estamos obligando a que la gente vaya al Paso a visitarlo. Pues si lo tenemos todo acá, la gente dice, no, ya yo fui y visité a Alejo Durán y conocí la historia de Valledupar, entonces ya para qué voy para allá. Lo mismo en Chiriguaná. Y no solo esperemos, sí, a veces nuestras instituciones públicas no trabajan como quisiéramos, pero también las empresas privadas también lo pueden hacer. Las poblaciones cercanas aquí a Valledupar, que son regiones vallenatas, San Juan hizo un museo del compositor, entonces está arrastrando turistas desde Valledupar hasta San Juan. Villanueva, la alcaldía, hizo el acordeón más grande del mundo. Todo el mundo quiere ir a conocer ese monumento. La alcaldía lo hizo allá. Si lo hubiéramos hecho aquí, la gente no tiene interés mucho de ir a Villanueva. Entonces son cosas que cada uno como región tenemos que trabajar dentro de la misma población, porque tenemos potenciales. Todos los municipios del Cesar tienen su potencial. ¿Qué tal que hagamos un corredor turístico por el río Magdalena que coja la Gloria, Tamalameque, el Banco y llegue hasta Monpós? Pues algo bello. Pero entonces hay que trabajarlo desde cada población. No esperemos que el gobierno central dé la iniciativa, porque así llevamos cuántos años, que lo diga María Elisa, esperando que nuestros gobiernos hagan cosas en el tema de conectividad, en el tema de infraestructura, que estamos bastante limitados. Entonces es importante que cada uno de nuestra población y nosotros como sector privado, ¿qué podemos aportar para que toda esta historia cambie? El mensaje es claro. Realmente la fuerza está en el empresariado y en la comunidad. Si nos organizamos desde esa parte, el resto fluye. Muchas gracias, Connie. Un abrazo y gracias a todos.